muchos ya empezaron a ganar almas para Cristo. Y eso es lindo. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él que hable a mi vida y que hable a su vida. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy empezamos una nueva jornada, Señor, a aprender acerca del evangelismo. También aprenderemos, Señor, qué es la gran comisión que tú nos has dejado. Yo te pido que le hables a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar, puede sentarse. Para empezar, iba a poner 2 sillas, pero se me escapó. Quiero 2 personas, o puede ser una mujer o un hombre que quiera pasar al frente. Un valiente, un aplauso al hermano David, porque él es valiente. Ok, ¿alguien más? ¿Otro caballero o una dama? Eso, ok, valiente la hermana. Ok, vamos a pretender que que David la va a evangelizar a usted y apenas la acaba de conocer. ¿Qué haría usted, David? Apenas usted dice, yo conozco del Señor y tengo esta oportunidad de esta señora que está a mi lado, esta dama, ¿qué le puedo compartir? A ver, rapidito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es David, pertenezco a la iglesia Ríos de Vida, Houston, y pues estamos en este momento un grupo de hermanos compartiendo de la palabra de Dios, y pues quería hacerle una invitación a nuestra iglesia, si usted tiene la oportunidad, y cada domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué le parece? Claro que sí. Oh, qué bueno, perfecto. El enemigo no deja hablar. Un aplauso, muy valiente. Qué lindo fuera que todos los que les predicamos dijeran, sí, acepto y voy a llegar a la iglesia. Pero a veces no es esa la realidad. Pero me gustó lo que el hermano David dijo, o sea, él fue rápido, lo agarré así de improviso y así nos pasa. A veces andamos en la tienda o a veces andamos donde el médico y ahí tenemos que compartir la palabra. El tema de hoy es la gran comisión. Es el evangelismo. ¿Qué es la gran comisión? ¿Sabe que Jesús, antes de partir a los cielos, le dejó la gran comisión a sus discípulos? Pero antes de subirnos a ese barco, quiero compartirles acerca de un hombre que se llama John Harper. Él nació en Escocia en 1872. Era un hombre que a los 14 años aceptó al Señor. Y desde que él lo aceptó, su vida fue transformada. Él no paraba de predicar y hablarle a los demás de Cristo. A los 17 años, la historia comenta de que él empezó a trabajar en un molino para poder sustentarse él. Y cada vez que salía del molino y se ponía en las esquinas y decía, Jesús te ama. Acuérdense que esto era en 1872. Y él decía, Jesús te ama, Cristo viene, arrepiéntete. Y él solo tenía en ese entonces 17 años. Y dice la historia que un pastor bautista lo miraba cada vez en la esquina predicando. De repente más adelante le dijo, vente a la iglesia y sé tú el predicador de la iglesia. Y John Harper se fue a la iglesia bautista allá en Inglaterra. Y solo habían 13 miembros en la iglesia cuando a él le dieron la iglesia. De repente iba pasando el tiempo y la iglesia pasaron unos pocos años y ya tenía 500 miembros. ¡Wow! ¡Qué extraordinario!, ¿verdad? Porque él tenía una pasión por predicar. A los 24 años él ya tenía 500 miembros en su iglesia. A los 24 años él se casó. Y su esposa tuvo su primera hija. Pasaron 6 años después, lamentablemente, su esposa murió. Pero él siempre seguía, eso no lo detuvo. Él siguió avanzando y predicando, Jesús te ama, arrepiéntete porque eres un hombre pecador. Él siempre hablaba. Y de repente a John Harper fue tan famoso en ese tiempo
que le llegó de acá de Chicago, de una iglesia que se llama Moody. Lo invitaron y le dijeron, queremos que vengas a compartirle a los miembros cómo ganar a otros para Cristo. Y él vino en su primer viaje y volvió a hacer el segundo viaje, pero en este viaje él se trajo a su hija. Su hija se llamaba Nana y venía un sobrino con él. Entonces venían en ese barco por segunda vez desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Y de repente él venía en ese barco y ese barco de repente se estrelló, se pegó contra un gran témpano de hielo. Y alguien si ustedes recuerdan, ese gran témpano de hielo, ¿cómo se llamaba ese barco? El Titanic. Ese John Harper, el gran predicador de los tiempos, venía en el Titanic. Y ¿sabe qué? Él, según la historia, él puso a su hija y a su sobrino en los botes salvavidas y se la encomendó a su sobrino que se la cuidara. Ella solo tenía 6 años cuando pasó lo del Titanic. Y él, pues todos los que no tenían salvavidas, ¿qué tenían que hacer? Pues se tiraban al agua y él agarró como se agarró de un tronco en el agua y sumergido que 2 millas de agua hacia abajo. Pero él estaba flotando, agarrado ahí de ese tronco, y por el otro extremo había muchísima gente más, pero había un cierto joven que estaba a distancia de él. Y este joven cuenta, 6 meses después de lo que pasó en el Titanic, que él pudo ver que una gran ola acercaba a John Carper hacia él y le dijo, ¿eres salvo? En medio de ese más feroz, de ese gran mar y de ese lugar tan congelante. Y luego otra vez vio cómo se alejaba John Carper y de repente otra ola lo traía y le volvió a decir, ¿eres salvo? Y él le dijo, no soy salvo. Y él le dijo, ¿quieres ser salvo? Y entonces él le dijo, sí, quiero ser salvo. Imagínense, evangelizándolo en medio de la muerte, o sea, ya para morir, en medio del mar ahí. Y ¿sabe qué es lo lindo? Que le dijo, tú puedes ser salvo, le dijo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y ese joven era un joven escocés que 6 meses después él escribió y también lo compartió en la iglesia allá en Inglaterra, que él fue el último que fue salvo a través del mensaje de John Carper. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Se parece a nosotros. Es un reto grande, porque no es fácil. A veces quizás usted dice, pero es que yo no tengo las palabras, pero Dios nos va a dar las palabras a cada uno de nosotros. Quiero que se vaya al libro de Mateo 28:19. Y estamos hablando de la gran comisión. Y Jesús dijo ahí, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ese fue un mandato del Señor para nosotros. En Marcos, si nos lo ponen, en Marcos 1:17, estaba Simón y Andrés, estaban pescando a la orilla del mar ahí, y de repente se apareció Jesús y les dijo, les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron ellos? Les siguieron. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Yo quiero que vayan y compartan a otros de Jesús. ¿No ha hecho cosas maravillosas el Señor en nosotros? Amén. Entonces hay un motivo, su vida misma es un testimonio para el cual decirle a otro, mira, yo era tremenda, o yo era tremendo, o yo hacía esto, pero Dios me ha cambiado. Entonces es algo extraordinario lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. Había un hombre que en la Biblia se llama Zaqueo, era tan bajito, dice la Biblia, pero él era un cobrador de impuestos. Este Zaqueo oyó hablar de Jesús y que Jesús iba a pasar por ahí, pero decía yo que hay tanta gente, ¿cómo me va a ver Jesús? Entonces a él se le ocurrió subirse a un árbol para que Jesús lo viera. Pero él era, cualquiera podía decir, pero ¿por qué Jesús se va a acercar a ese hombre que es cobrador de impuestos, que es un poco tramposo?
porque pasa a veces eso. Pero ¿sabe qué? Jesús también para él tenía la salvación. O sea que Jesús tiene salvación para todos. Y quiero que nos vayamos a Lucas 19, versículo 9. Y le dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Jesús le plació ir a la casa de Zaqueo. Wow, qué lindo, ¿verdad? Y aquí el Señor está en la casa de todos nosotros, amén. Bueno, en la mía está, amén, en la casa de todos. Entonces, es lindo. Y la gente después, unos por ahí en la Biblia dice que murmuran por qué Jesús se fue con ese pecador, porque la salvación, el evangelio es para todos, que ninguno se pierda, amén, que todos sean salvos. ¿Qué significa el evangelismo? En una palabra griega significa evangelizomaía, que es noticia importante. Usted no va a compartir con alguien una noticia extraordinaria como la de Jesús. Amén. ¿Por qué en estos últimos tiempos hay tantas formas de evangelizar ahora con la tecnología, con el Facebook, el Insta? Hay muchas formas que usted puede hacerlo, pero de acuerdo a las estadísticas ha menguado el evangelismo. Una razón puede ser que a veces por temor no lo hacemos, o porque usted dice yo no estoy preparado, o usted dice yo no sé cómo hacerlo. Pero sabe que Dios hoy nos va a hablar para darnos las herramientas y para hacernos despertar y decir tú lo puedes hacer. Lucas 10, me encanta mucho en Lucas 19:10, donde le dice el Señor, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar lo que se había perdido. Eso todavía no ha pasado de moda, está todavía hoy. Dios está buscando esas ovejas perdidas. ¿Y quién las va a traer? Yo, usted, amén. Todos acá las vamos a traer. Y qué lindo es cuando uno de nosotros llegue, por ejemplo, a lugares como la alcaldía a trabajar, o a usted un buffet de abogados, o qué sé yo en qué área de usted se desenvuelve. Pero en esa área Dios lo va a usar para alcanzar a esas personas. Si usted dice, no, yo trabajo en una escuela, entonces ahí Dios la va a usar. En cualquier área que usted trabaje, ahí Dios lo ha puesto para que comparta de que el Señor tiene salvación, tiene un cambio de vida en las personas. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre si no es a través de Él. Son versículos que yo creo que la mayoría de acá nos lo sabemos, amén. Y si no, pues nos los vamos a aprender, si no lo sabemos. ¿Por qué evangelizamos? Alguien se ha puesto a pensar, pero ¿por qué yo voy a evangelizar? La primera razón es por el amor de Dios. Dígale al que está a su lado, evangelizamos por el amor de Dios. ¿Sabe que Jesús cuando pasó por Samaria, él tenía que pasar por ahí? ¿Por qué? Porque ahí estaba una mujer que necesitaba de su amor. Era una mujer que buscaba amor en diferentes hombres y no lo había encontrado. Y él fue y se acercó y esta mujer estaba en el pozo. ¿Sí saben de quién estoy hablando? De la mujer samaritana. Ella estaba escasa de amor. Lo buscaba en el hombre y no solo había tenido uno. No solo había tenido dos, había tenido varios, pero Dios en su infinita misericordia se acercó a ella. Y me encanta lo que le dice el Señor, porque le dice, si conocieras, en Juan 4:10 le dice él, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le dice, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Wow. Entonces ahí está, es una prueba del amor de Dios hacia esa mujer. Dios sabía que ella había cometido muchos pecados y más adelante el Señor la confronta y le dice, mira, el
el que ahora tienes tampoco es tu marido, le dijo. O sea, la confrontó con el pecado, pero la amó primero, antes de decirle, mire, tiene que arreglar su vida. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cuando evangelicemos, tenemos que evangelizar con amor. No decirle a la, mire, usted se va a ir al infierno. No, es con amor, porque así lo hizo Jesús. Y luego ella se quedó maravillada. Y sabe que esa mujer se convirtió en una gran predicadora, porque ella no se quedó con ese milagro extraordinario que dijo, yo vi a Jesús, ese hombre me habló, ese hombre me dijo toda la verdad. Y dijo, y él me habló y me vio con esos ojos de amor. O sea, ¿por qué evangelizamos? Es por amor a las almas, porque Dios las amó primero. Amén. San Juan 3:16, yo creo que todos aquí no sabemos ese versículo. Amén. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor, lo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que se lo diga a usted, ese versículo que está ahí, se lo diga a su vecino. Quiero oírlo. Ok, ya muchos se lo sabían, ¿verdad? De memoria. Desen un aplauso porque ya se lo sabe. Ok, número 2. ¿Por qué evangelizamos? Por la necesidad de la gente. Jesús estaba en el Getsemaní y él vio y empezó a orar por sus discípulos. Y le rogaba al Padre por sus discípulos, porque él ya iba a ir ya iba a ir a la cruz, y él sabía lo que venía. Pero me encanta lo que dice, y quiero que lo busquemos en Juan 17:20. ¿Por qué las personas deben ser llevadas a la salvación? Que Jesús es el Señor, la que Él ofrece, y la ofrece a través de la iglesia, a través de usted, porque usted es la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Juan 17:20, ¿lo tiene? Bueno, está ahí en la pantalla. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. ¿Y quiénes son esos que van a creer? Su amigo, mi familiar, mi tío, mis primos, la vecina, aún a veces que nos molesta, pero si ella no es cristiana necesita salvación. Amén. Dice, vamos a leerlo una vez más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que del Señor? Es a través de su boca y de mi boca. Quizá usted no sabe muchos versículos bíblicos, pero al principio le dije, usted puede decirle, el primer versículo que usted puede usar es San Juan 3:16. Es el que podemos usar. Solo para un mini examen. ¿Cuántos saben ese versículo? Amén. Ok, no le puedo decir que levanten la mano, porque sé que todos se lo saben. Y si no, lo vamos a aprender. Pero qué lindo lo que dice esta palabra acá, para que ¿quién va a compartir? Voy a ser yo, para que ellos te conozcan. O sea, el Señor estaba rogando por los discípulos, pero también estaba rogando por cada uno de los que está sentado en este día. Y por los que usted va a compartirles de la palabra del Señor. Romanos 10:17. Ahí habla de la fe. De que la fe es por el oír y el oír la palabra. La gente, ¿cómo va a tener fe? Cuando usted les comparta, mira, su testimonio, si usted recibió sanidad, y usted le va a decir, yo recibí sanidad, yo estaba orando, y la persona va a decir, pero ¿cómo hago eso? Es por fe. La sanidad de Dios es por fe. ¿Todos están de acuerdo? Que yo voy a creer que Dios va a obrar en mi vida. Entonces ese es un testimonio grande.
Voy a hacer como un pequeño paréntesis. Yo tenía una amiga, la podía decir que era mi mejor amiga. Ella estaba muy enferma de cáncer. Y yo nunca olvidaré esto, que estando ella en la cama del hospital, yo la fui a ver, y fue 7 años atrás eso. Entonces yo le dije, trate, es por fe. Si no funciona, nada pierde, pero es por fe que usted tiene que creer en ese Dios. Y sabe que ese Dios que yo le presenté le hizo un milagro extraordinario, porque le prestó mucho tiempo de vida para prepararse, para preparar su casa. Ella está hoy con el Señor, pero no se fue en el tiempo que dijo el médico, se fue en el tiempo que Dios diseñó para ella. ¿Por qué? Porque ella creyó a ese Dios maravilloso del cual yo le compartí. Yo creo que muchos acá tienen a alguien que compartirles de ese Dios. Tercera cosa, ¿cuál era la primera? ¿Por qué evangelizamos? Por amor a las almas y porque el amor de Dios. Segunda cosa es por la necesidad de la gente. Y tercera es, dígale a que está a su lado, por el regreso de Cristo, porque ese evento va a pasar. Ese evento va a pasar y tenemos que estar preparados, y las personas que no conocen al Señor también tienen que estar preparadas. Efesios 5:26. Aquí habla que Jesús se entregó completamente por la iglesia y por aquellos que iban a ser salvos el día de hoy. O sea, el Señor se entregó por todos nosotros y nos santificó. Dice, Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y limpiarla. Wow, qué lindo. Hechos 1 del 9 al 11. Ya aquí Jesús ya había resucitado, pero ya iba a ascender hacia los cielos, y estaban todos los discípulos ahí, también el que dudaba estaba ahí, porque siempre hay un hermano que yo hasta no ver, no creer, pasa eso. Entonces estaba ese discípulo y se acercó un ángel y dijo en Hechos 1, 9 al 11, dice, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto ir. Wow. ¿Cómo dice? De la misma manera los discípulos vieron subir al Señor hacia los cielos. No sé cómo habrá sido ese momento, pero yo estaba meditando en eso. Ese momento fue extraordinario, ver a Jesús a irse hacia los cielos y no verlo más. Pero el ángel les decía, de esa misma manera, Él va a regresar. Y esa es la promesa para todos los que estamos aquí. Y esa es por eso hay muchas razones por las cuales yo puedo evangelizar, pero hoy solo les voy a hablar de 3. Y esta es la número 3, porque Cristo va a regresar. Y si usted ahora en estos tiempos habla con las millennials o los muchachitos más jóvenes, esto que estoy diciendo les va a parecer algo de otro planeta. Algunos de ellos no saben ni qué les estoy diciendo. ¿Les ha pasado algún familiar a ustedes o algún amigo? ¿Y de qué estás hablando? Entonces, por esta razón es que tenemos que compartir. Y ahora quiero que abordemos, lo voy a llevar a una cárcel. ¿Cuántos han ido a una cárcel? Bueno, yo en realidad nunca he ido a una cárcel. En Hechos 16, del 16 al 40, habla de Pablo y Silas. Dígale al que está a su lado, Pablo y Silas. ¿Sabe que Pablo y Silas son 2 personajes de la Biblia extraordinarios? Porque nos van a enseñar cómo es el verdadero evangelismo. Pablo y Silas no lo voy a leer todo porque son muchos versículos, pero lo voy a decir a mi manera. Pablo y Silas andaban visitando a una mujer maravillosa que se llamaba Lidia. Y dice la Biblia que esa mujer vendía telas de púrpura, o sea que vendía telas muy, muy bonitas. Y de repente se querían llevar a Timoteo, a la joven Timoteo. Pero de repente Pablo tuvo como una pequeña visión, o Dios le habló,
o él sintió que alguien le hablaba y que tenía que ir a cierto lugar. Y le dijo a Silas, mire, vámonos. Y se subieron a un barco y se fueron. Y llegaron a una ciudad donde ellos iban a compartir de la palabra de Dios. Pero había una mujer que en ese lugar ella le daba mucho dinero a sus dueños, o sea, era una esclava de estos hombres. Y ella era una mujer adivina o que adivinaba y estaba poseída la mujer. Y cuando ella vio a Pablo y Silas y sabía ella que ya ellos habían andado predicando, se adelantaba y decía, ahí vienen los hombres de Dios, ahí vienen los que hablan del Señor. Y a Pablo como que eso no mucho le gustó y dijo, ¿y sabe qué? Venga para acá. La trajo a la mujer. ¿Y qué hizo? Oró por ella y le dijo, en el nombre de Jesús, eres libre. ¿Y sabe qué? Fue libre. La mujer fue libre. Pero a los hombres, sus dueños, eso no les gustó. ¿Sí han leído esa historia? Ok, eso no les gustó. Y como no les gustó, ¿qué hicieron? Vinieron ellos y los llevaron ante el magistrado, ante la policía. Y los golpearon, los desnudaron a Pablo y Silas, los maltrataron. Y estos hombres andan hablando de ese Jesús y estaban ellos bien molestos. Entonces dice la historia en la Biblia que los metieron al calabozo más profundo. Entonces ahí los metieron y pusieron con todos los presos que estaban ahí. Y el guardia de la cárcel estaba con su gran espada, cuidando ahí que no pasara nada. Pero Pablo y Silas podía haber dicho, él fue puesto en la cárcel justamente o injustamente. Injustamente. Lo pusieron porque él liberó, no él, sino a través de él, la mujer fue libre y ya no hubo nada que la azotara. Entonces la mujer fue libre. Entonces ya no daba dinero a los hombres. Pero Pablo y Silas no renegaron estando adentro del calabozo o de la prisión, sino que en la noche cantaban y oraban y estaban gozosos. Esos hicieron una vigilia en la cárcel. Imagínense qué lindo. Y hay alguien que siempre te está viendo a ti en el trabajo. Ay, dice que es cristiana. O dice que es cristiano y mira lo que anda así. Siempre hay alguien que nos está echando el ojo. Entonces a ellos el soldado les había puesto el ojo y dijo, ¿y cómo es esto que estos están cantando y adorando a Dios y están injustamente en la cárcel? Yo estuviera, yo soy inocente, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero ellos estaban convencidos de un Dios en el cual ellos creían. Entonces de repente empezó a temblar ahí la cárcel y se abrieron las puertas y aquello fue una catástrofe y aquellos hombres fueron libres. El soldado, para los que no lo han leído, el soldado se afligió porque si se te escapaba en ese tiempo con los romanos, si se te escapaba uno, te iban a cortar la cabeza. Y él dijo, en vez de que me la corten a mí, yo me la voy a cortar. Porque ya dijo, todos se fueron. Y la Biblia dice que sacó su espada y se la iba pues se quería matar. Y de repente le dice Pablo, espera, estamos aquí, le dijo. Y todos los demás están aquí, nadie se ha ido. Y aquel hombre se quedó, wow, extraordinario lo que estaba haciendo el Señor. ¿Qué fue lo que hizo él? Que a él lo transformó. Y quiero que nos vayamos ahí al libro de Hechos 16. En el 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ya les dije eso, ¿verdad? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Me encanta que el Señor no solo oyó la oración de Pablo y Silas para salvarlos a ellos, sino que también a los todos, y yo me imagino que ahí todos se convirtieron al ver la gloria de Dios. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, oiga bien, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oh, wow, qué lindo. Dele un aplauso al Señor porque es lindo. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero no miraba, él estaba como estaba oscuro ahí, él no podía entender lo que estaba pasando. Él dice en el 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró, dice, a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, eso es lo que yo quiero, a este punto quería llegar yo. Y él le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Él vio que Pablo y Silas sí tenían al Señor. Entonces él quería lo mismo de él. Y eso es lo que tenemos que hacer todos acá, exacto igual como Pablo y Silas. Que las personas puedan decir: yo quiero ser como tú. No es que seamos perfectos. Pablo y Silas no eran perfectos, pero ellos se dejaron usar por el Señor. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y es una pequeña enseñanza, no fue muy larga. Pero para que no se le olvide que usted es un instrumento para Dios. Y usted es ese Pablo, usted es Silas, que quizás no lo manda a la cárcel, pero lo manda allá afuera, al trabajo, a la oficina. Lo manda a diferentes lugares donde ahí hay presos que necesitan ser liberados. Y esos presos, no fue casualidad que a ellos lo golpearan, no fue casualidad que ellos les hicieran todo eso. Dios tenía un propósito y ese propósito era que fueran salvos. Yo quiero que si usted toma el reto de decir: yo voy a ser como Pablo y Silas, quiero que pase al